Bueno, hoy vamos a estar mirando cómo servir cual Cristo a través del amor y la abnegación. ¿Y dónde mejor para practicar el amor y la abnegación que en el hogar? ¿Cuántas personas hay aquí casadas? Muy bien. ¿Cuántas personas hay aquí divorciadas? Muy bien. ¿Cuántas personas aquí hay solteras? Bueno, ahí estamos como en grupos iguales. Y también hay personas casadas que estuvieron divorciadas aquí en el grupo. Saben que uno en la vida tiene que decidirse entre la soledad o aprender a compartir. El plan original de Dios era que el hombre no debía estar solo. Ese es el plan original de Dios. Hablamos mucho de la dieta original, ¿verdad? Que comer sano. Pero estar solo no es parte del plan original. Pero después del pecado las cosas cambiaron y fue necesario que algunos se quedaran solos. Pero el que está solo nunca va a saber lo que significa vivir acompañado. Y con todos los problemas que trae vivir acompañado, es mucho mejor que vivir solo. Bueno, esa es mi experiencia. Satanás se ha empeñado en destruir lo que creó el Señor. Y dos instituciones creó el Señor en el principio: el hogar y el sábado. Y el sábado está íntimamente relacionado con el hogar. Nosotros siempre colocamos estas dos instituciones paralelas la una a la otra, y no son paralelas. Dios las fundó en el mismo momento. Terminaron los días de la creación de la naturaleza, de las plantas, de los animales, y entonces Dios crea a Adán y a Eva, y también crea que el sábado. Y Jesús dijo, no fue hecho, ¿cómo dijo Jesús hablando acerca del sábado? Cuando dijo, yo soy el que hice el sábado, yo soy el creador del sábado. ¿Y qué dijo Jesús del sábado? Correcto. O sea, el sábado y nosotros fuimos hechos con la misma intención. Por eso Satanás se ha empeñado en destruir el sábado y se ha empeñado en destruir la familia. Y cada vez que tenemos conflictos en la familia, debemos recordar quién es el que está detrás. Y en algunas familias, Satanás ha logrado grandes victorias. Cuando usted lleva 3 divorcios encima, ¿qué significa? 3 victorias de Satanás, porque en esos 3 divorcios que hay, destrucción que vamos dejando, ¿verdad?, en el camino. Pero en esta mañana yo no he venido aquí para hacer sentir mal a los que han tenido fracasos. Yo he venido para, con la ayuda de Dios, darles herramientas para hacer bien lo que están haciendo ahora. Porque Dios es un Dios de renovación. Dios es un Dios que busca recuperarnos, que busca llevarnos donde Él quiere que estemos. Y nos dará la fuerza para poder sobrellevar las consecuencias de nuestras malas decisiones. Pero en el plan original de Dios, Él no quería que sufriéramos las consecuencias de lo que estamos sufriendo hoy.
¿Y quién es el culpable de todo esto? El pecado. El pecado es el que destruye las relaciones. El pecado es el que nos hace pensar que el plan de Dios no es el mejor. Así que vamos a mirar en la palabra del Señor unos aspectos muy sencillos de cómo podemos mejorar, crecer, sirviendo cual Cristo en nuestro hogar. Ayer compartimos acerca de cómo servir con inteligencia. Si mi servicio no es puro, si mi servicio no lo hago con las motivaciones correctas, Dios no lo puede aceptar. Pero ¿cómo puedo servir en el seno del hogar? Estábamos viviendo en el sur del lago, allí en La Pica. Algunos de ustedes conocen La Pica, ¿verdad? Y mi hermano y yo estábamos trabajando en la construcción del templo. Si ustedes han ido a La Pica, habrán visto allí el templo. Cuando vean el templo se acuerdan de mí, porque ese templo lo construimos mi hermano, otros jóvenes, junto con el hermano Matos. El hermano Matos fue el que dirigió la obra y nosotros éramos sus ayudantes. Y un día estábamos sirviendo arena allí al frente y estábamos hablando. Yo tenía 16 años, mi hermano tenía 15 años y estábamos hablando mal de la esposa de uno de los hermanos que estaba allí en ese lugar. Y les digo, hermanos, que valía la pena hablar mal de esa señora. Oye, qué señora tan tremenda, mal geniada, a todo mundo regañaba, se metía en la vida de los demás. No sé si ustedes conocen así, pero parece que en cada iglesia, en cada lugar, hay una persona así. Y hay lugares que son bendecidos con más de 2 personas así. Bueno, esta señora era una cosa seria. Y los jóvenes la odiábamos. La odiábamos a esa señora. Y estábamos hablando mal de ella. Sí, que la hermana fulana de tal, que esto y que lo otro. Y hablábamos mal de ella. Y se nos olvidó mirar alrededor. Era tanto el rechazo que teníamos con esta persona que nuestra mente se nubló y se nos olvidó que allí con nosotros, sirviendo la arena, estaba su esposo. Y mientras nosotros hablábamos y hablábamos de la hermana, él estaba a nuestro lado allí trabajando. Callado en silencio, no dijo nada. Bueno, él sabía que era verdad. Cuando nosotros volteamos y lo miramos, ¡qué vergüenza! Y tratamos de parapetear la cosa ahí, no, bueno, pero, en fin. Le preguntamos al hermano, ¿qué se necesita para ser felices en el matrimonio? Pues nosotros sabiendo la esposa que tenía. Y él nos dijo 2 palabras: humildad y abnegación. Él necesitó mucho de eso. Y nosotros nos miramos y dijimos como los discípulos, cuando Jesús les dijo y les habló acerca del matrimonio. Y los discípulos dijeron, entonces no conviene casarse. Y los jóvenes que estamos ahí dijimos, ¿para eso se casa uno? ¿Para humillarse? ¿Para abnegarse? No, uno se casa es para besos, abrazos, pasión, romance, pero humildad y abnegación, no. ¿Qué va? Si el matrimonio es humillarse y abnegarse, no lo queremos. Pero hermanos, definitivamente, si no hay humildad y abnegación, ninguna relación va a prosperar. En ciertas etapas de la vida uno tiene ideas de lo que es el matrimonio.
Y por supuesto, todo eso hace parte. Pero si no aprendemos a servir como Cristo en el hogar, nuestros hogares no van a prosperar. No van a prosperar. En el año 95 tuve el privilegio de ir como voluntario a una institución adventista en Estados Unidos. Y estuve varios meses en la casa de una familia. Ellos me acogieron con mucho cariño. El hermano Juan, gran amigo, y su esposa, no tan gran amiga, pero él sí, un gran amigo. Y él me daba muchos consejos acerca del matrimonio y del hogar. Yo llegué allí a la casa de ellos y me propuse en mi corazón portarme bien. Yo tenía 27 años y en ese momento yo no tenía novia, estaba solo, así como Adán cuando le estaba dando nombre a los animales. Y estuve con ellos, les ayudaba a arreglar la casa, a lavar el carro. Los viernes hacíamos aseo de toda la casa, nos repartíamos entre los tres. Y un día, un viernes en la tarde, Juan se acerca y me dice: David, tú vas a ser un esposo excepcional. Eso me gustó. Y yo le dije: ¿por qué? Me dijo: bueno, porque yo me he dado cuenta como tú eres aquí en la casa con nosotros. Así que en el año 98 ya yo iba camino al altar allá en la iglesia central de Valencia. Y recordando las palabras que me dijo mi amigo, yo me hice una promesa. Y yo la he compartido antes, quizás algunos de ustedes la han escuchado. Y yo me hice una promesa y esa promesa fue, Marilú, yo me hice una promesa y esa promesa fue: nunca voy a pedir perdón. ¿Qué les parece esa promesa? Nunca voy a pedir perdón. Dani, tú también puedes hacerte esa promesa. Y de pronto el próximo año que lleguemos te conseguimos casados. Nunca voy a pedir perdón. Pero déjenme les termino de decir el resto. Ustedes dirán: qué hermano tan arrogante, ¿verdad? Y sí, uno llega al matrimonio con mucha arrogancia, porque uno piensa que uno sí lo va a hacer bien, que uno no se va a equivocar donde los demás se equivocaron. Nunca voy a pedir perdón porque me propongo ser un esposo excepcional. Bueno, ya me lo habían dicho que yo iba a ser así. Y si soy un esposo excepcional, ¿qué significa? Que no me voy a equivocar. Y si no me equivoco, ¿qué significa? Que no necesito pedir perdón. Suena muy hermoso, pero es una premisa equivocada. Porque la Biblia dice que todos hemos pecado. Todos. Solo una persona que piensa que es infalible puede decir: no voy a pedir perdón. Pero la mayoría de nosotros los hombres, en el primer matrimonio, no estoy hablando de los segundos y terceros, ¿ok? Porque ya llegan más humildes, eso creo, o peores, bueno, depende. Llegamos con esa novedad, ¿verdad? Y creemos que todo lo vamos a hacer como bien. Todo lo vamos a hacer bien. Se necesita el perdón. Es que para ser un esposo excepcional, para ser una esposa excepcional, ¿sabe qué se necesita? Lo que se necesita no es no equivocarnos, es ser humildes, así como Jesús fue humilde. Que llegan los discípulos, tienen todo preparado para la cena, pero nadie quería lavar los pies. Y Jesús, en vez de ponerse a preguntar: bueno, ¿y quién va a lavar los pies? ¿Y cómo es la cosa aquí? ¿Qué hizo Jesús? Agarró la ponchera, agarró la toalla
y se puso a lavar los pies. Y eso se llama humildad. Eso se llama abnegación. Pero basadas en el amor. Hay una diferencia entre la humildad y la humillación. Cuando usted vive humillado, eso es muy triste. Cuando usted lo humillan constantemente, eso es muy triste. Pero la humildad es diferente, porque la humildad es motivada por el amor. Y Jesús, por amor a sus discípulos, ¿qué hizo? Fue y les lavó los pies. Él no se puso a decir, eso no me toca a mí, yo tengo la razón, eso les toca a ustedes. No. Yo pensaba que el secreto era no equivocarme. Eso es imposible, hermanos. Ustedes todos saben que todos nos equivocamos. El secreto no está en proponerse, nunca voy a hacer algo incorrecto. El secreto está en reconocer que tenemos la gracia de Dios ¿para qué? Para perdonar y para poder continuar creciendo. Así que si alguno de ustedes, jóvenes, señoritas, solteros, quieren ser el esposo o la esposa perfecta, lo que se necesita es humildad y abnegación. Mi amigo, que estábamos hablando mal de su esposa, todavía está casado. La esposa ha cambiado un poco, ha cambiado algo, pero él sigue humilde y abnegado. Lo hermoso es que cuando ella es humilde y abnegada y yo soy humilde y abnegado, ¿qué ocurre? Nos entendemos. Pero cuando la humildad y la abnegación no es mutua, entonces uno de los dos tiene que sobrellevar al otro. Y uno se cansa. ¿O no se cansa? No nos cansamos los seres humanos. Después de 10, 15, 20 años de estar sobrellevando y esperando, llega un momento en que uno se cansa. Somos humanos. Por eso el matrimonio es el trabajo ¿de quién? De los dos. Cuando los dos le ponemos todo el amor, cuando los dos servimos como sirvió Cristo, ¿qué encontramos? La felicidad y la armonía. Jesús trabajó por los matrimonios en su tiempo. Jesús trabajó por mejorar la condición del mundo en su tiempo. Y quiero compartir con ustedes un aspecto del ministerio de Jesús que para mí ha sido muy, muy importante. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 7, versículo 11. Lucas 7, versículo 11. Y dice la palabra de Dios: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. ¿Qué aconteció? Jesús iba a la ciudad que se llama Naín. Y vamos a leer el comentario inspirado en Deseado de todas las gentes, página 284, que nos habla un poco más acerca de esta experiencia. Recordemos, ¿qué había pasado en Naín? El único hijo de una mujer viuda había muerto. Así que esta mujer, además de viuda, ahora quedaba sola y desamparada. Jesús estaba en Capernaum. Capernaum a 30 kilómetros de Naín. Algunos de ustedes han venido de lejos, pero vinieron en carro, con dificultades para conseguir la gasolina, pensando en los cauchos, en el aceite, pero llegaron. Jesús estaba a 30 kilómetros de Naín, y dice aquí el Deseado de todas las gentes, página 284, a unos 30 kilómetros de Capernaum, en un altiplano que dominaba la ancha y hermosa llanura de Esdraeleón, se hallaba la aldea de Naín, hacia la cual Jesús encaminó
luego sus pasos. Entonces Jesús le dice a sus discípulos: muchachos, vamos para Naín. Maestro, eso queda a 30 kilómetros. ¿Ustedes saben lo que significa caminar 30 kilómetros? Normalmente caminamos entre 6 y 8 kilómetros por hora, los que caminamos rápido. ¿Cuántas horas de camino eran? 5 horas de camino. 5 horas de camino. Yo no sé si salieron de madrugada o después de desayuno, si los agarró el sol de mediodía, pero era una caminata. 30 kilómetros. Lo acompañaban muchos de sus discípulos con otras personas, y a lo largo de todo el camino la gente acudía deseosa de oír sus palabras de amor y compasión, trayéndole sus enfermos para que los sanase, y siempre con la esperanza de que el que ejercía tan maravilloso poder se declararía Rey de Israel. Una multitud le rodeaba a cada paso por la senda pedregosa que llevaba hacia las puertas de la aldea montañosa. Así que imaginémonos esa escena. ¿Iba a 8 kilómetros por hora Jesús? Una multitud lo rodeaba a cada paso, trayéndole los enfermos. Señor, predícanos, háblanos. ¿Cuánto tiempo se demoró Jesús para llegar a Naín? Pero Jesús tenía un propósito. Mientras se acercaban, vieron venir hacia ellos un cortejo fúnebre que salía de las puertas. Jesús fue a Naín ¿con qué propósito? A traer alegría al corazón de una madre, una viuda que había perdido su hijo. Jesús fue intencional en su vida. Intencionalmente desde la ciudad de Capernaum, Jesús, que todo lo sabía, conocía del dolor de una mujer que estaba a 30 kilómetros. Y Jesús intencionalmente camina hacia allá con el propósito de traerle alegría y esperanza a su corazón. Marcos 7, 24. Marcos capítulo 7, versículo 24. ¿Saben que Marcos es es el evangelio menos leído? ¿Sí sabían eso? Todos leemos Mateo, Lucas y Juan ni se diga, es el evangelio más leído. Pero Marcos es el que menos leemos. Marcos 7, 24. Levantándose de allí, ¿de allí dónde? Leamos el contexto. Marcos 7:1. Se acercaban a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, esto viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos impuras. No estaban en Jerusalén. ¿Dónde estaban? Capítulo 6, versículo 53. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Al salir ellos de la barca, enseguida la gente lo reconoció. ¿Dónde estaba Jesús? En el mar de Galilea, ¿verdad? Genesaret. Y entonces dice el versículo 24, levantándose de allí. Los que conocen geografía bíblica saben dónde estaba ubicado Jesús. Se fue a la región de Tiro y de Sidón. ¿Y dónde estaba la región de Tiro y Sidón? Al norte, a orillas del mar Mediterráneo, en lo que hoy en día es el país del Líbano. Y Jesús se dirige hacia allá. Pero ¿qué nos dice la pluma inspirada acerca de eso? Ya vimos la intencionalidad de Jesús en ir a donde la viuda que había perdido a su hijo. Y vamos a ver qué pasó aquí. Página 365 del Deseado de todas las gentes.
Después de su encuentro con los fariseos, Jesús se retiró de Capernaum y cruzando Galilea se fue a la región montañosa de los confines de Fenicia. Uy, eso nos hace pensar en algo lejos, ¿verdad? Y cuando la gente viene aquí dice, no, yo estaba por ahí en un monte en Yaracuy. Y si nos perdemos el transporte, la caminata son 12 kilómetros en medio del sol y del polvo. Mirando hacia el occidente podía ver dispersas por la llanura que se extendía bajo las antiguas ciudades de Tiro y Sidón con sus templos paganos, sus magníficos palacios y emporios de comercio y los puertos llenos de embarcaciones cargadas. Más allá se encontraba la expansión azul del Mediterráneo, por el cual los mensajeros del Evangelio iban a llevar las buenas nuevas hasta los centros del gran imperio mundial. Pero el tiempo no había llegado todavía. La obra que le esperaba ahora consistía en preparar a sus discípulos para su misión. Al venir a esa región, esperaba encontrar el retraimiento que no había podido conseguir en Betsaida. Sin embargo, este no era su único propósito al hacer el viaje. Jesús tenía otro propósito al ir a la región de Fenicia. ¿Y cuál era ese propósito? ¿Cuál era? ¿Lo recuerdan? Fenicia, la mujer Sirofenicia. He aquí una mujer cananea que había salido de aquellos términos, clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Página 366. Cristo conocía la situación de esta mujer. Él sabía que anhelaba verle y se colocó en su camino. Jesús conocía la situación de la viuda de Naín y se colocó en su camino. Jesús conocía la situación de la mujer de Fenicia y ¿qué hizo? Se colocó en su camino. Fue intencional. Jesús fue intencional. Si nosotros queremos servir como Cristo en el hogar, tenemos que ser intencionales. Muchas personas viven sus matrimonios a la deriva. Si el viento sopla hacia el amor, ese día hay amor. Si el viento sopla hacia la aflicción, ese día viene aflicción. Si el viento sopla, ¿verdad?, hacia la discordia, la pelea, allá vamos. Y tenemos días buenos y tenemos días malos. Y la vida va siendo la suma de donde sopla la emoción del momento. Jesús no se llevó por los vientos. Es más, cuando los vientos soplaban, ¿qué hacía Jesús? Los mandaba a parar. Y en el hogar, si nosotros dejamos que los vientos de mi temperamento sean los que rijan los destinos del hogar, ¿cuál va a ser el resultado? Ese barco va a naufragar. Jesús fue intencional. La sierva de Dios nos dice que el esposo debe estudiar cómo hacer feliz a la esposa. Es un estudio. Así que los que levantaron la mano, que están casados, necesitan ponerse a estudiar. A veces parece que estudiamos cómo amargarle la vida a los demás. ¿Sí o no? Porque es que hay gente que nunca le encuentra nada bueno a otra persona. Que nunca pueden hacer algo bueno por otra persona. Pero la Biblia nos habla de la intencionalidad. Yo a propósito, si tomé la decisión de ser fiel y de amar a esa mujer, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacerle el bien. Tengo que estudiar. ¿Y qué significa estudiar?
Estudiar significa que voy a investigar. ¿Qué hace feliz a la mujer que Dios me dio o a la que escogí? Una vez un hermano me decía, no es que Dios no me la dio. Yo me la busqué, por eso es que tengo problemas. Hermano, si Dios se la dio o usted se la buscó, ¿qué va a hacer ahora? ¿La va a votar para que Dios le busque una ahora? Está difícil. Y me decía el hermano, ya murió, una bella persona. La doctora ayer nos hablaba del cáncer y de las emociones. ¿Cuántas personas no han bajado a la tumba? Y lo vamos a leer ahora en una cita que les voy a compartir para terminar. Porque no hay amor en el hogar. Y él me decía, en Génesis, el Señor le prometió al hombre una ayuda idónea. Yo tengo es una demonia. Quizás el demonio era él. O los dos eran demonios, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser intencionales. Estudiar. ¿Qué significa estudiar? Investigar. ¿Qué hace feliz a mi esposo? ¿Qué hace feliz a mi esposa? Dijo Jesús, haced a los demás lo que a ustedes les gusta que hagan con ustedes, la ley de oro. Pero también en el mundo del comercio y de las relaciones empresariales hay la ley del platino. Y la ley del platino dice, háganle a los demás lo que a ellos les gusta que les hagan. ¿Sí la han escuchado? No es un principio en la Biblia, pero está bien, ¿verdad? Si yo sé que a mi esposa no le gusta que yo deje la ropa tirada en el piso, pero a mí sí me gusta, a mí no me importa. No, yo le hago a los demás lo que quiero que ellos me hagan a mí, entonces dejo el desorden. No, hay que hacerle a los demás ¿qué? Lo que a ellos les gusta. Intencionalidad. Jesús de manera intencional se va a ayudar a estas dos mujeres y nos deja una gran lección. Nuestra vida en este mundo tiene que tener propósito. Dios nos ha dado un propósito a todos y ese propósito es ¿cuál? En el lema que tenemos, servir. Servir. Pero debemos comenzar a servir ¿dónde? En el hogar. Esta cita ustedes la conocen, pero es tan hermosa que hay que volverla a repetir. Hogar Cristiano, página 26, capítulo 4. La mayor evidencia del poder del cristianismo que se pueda presentar al mundo es la mayor evidencia del poder del cristianismo que se puede presentar al mundo es una familia bien ordenada y disciplinada. Ahora, hay esposos que creen que tienen que disciplinar a su esposa. O hay esposas que creen que tienen que disciplinar al esposo. Pero ¿qué es una familia ordenada y disciplinada? No es un regimiento, no es un batallón. Es que donde reina el amor y la armonía. Esto recomendará la verdad como ninguna otra cosa puede hacerlo, porque es un testimonio viviente del poder práctico que ejerce el cristianismo sobre el corazón. ¿Qué es el hogar? Ordenado y disciplinado es un testimonio que viviente del poder práctico que ejerce el cristianismo sobre el corazón. Por eso es que Satanás se empeña en destruir ¿qué? La familia. Porque él sabe que es el testimonio más poderoso. La tasa de divorcios en la iglesia, y hablando de la iglesia, hablo de la iglesia cristiana en general, e incluyo nuestra iglesia. La gente en el mundo hoy en día
cada día se casa menos. Eso es una realidad. Eso también influye en las estadísticas. La gente en la iglesia se sigue casando, ¿verdad que sí? Porque en la iglesia no aceptamos que una pareja viva junta sin casarse. Están viviendo ¿cómo? Fuera de la voluntad de Dios, para decirlo en palabras bonitas. Están viviendo en pecado. Pero en el mundo cada día es más normal. Cada día es más normal. Y hay regiones del país, regiones, ¿verdad?, de nuestros países, donde el matrimonio casi no se conoce. En estos días llega una mujer joven a la consulta y se da cuenta y le pregunta a mi esposa, ¿usted es casada? Y mi esposa le dice, sí, desde hace 21 años. Y la mujer se sorprendió, porque allí casi nadie se casa. La gente se junta, se deja, se junta, se deja, bueno, en fin. Pero para nosotros los cristianos el matrimonio es importante, porque Dios lo instituyó. La gente dice, no, lo importante es que nos amemos. Yo no necesito un papel. Bueno, cuando usted compra un carro, no pida que se lo pongan a su nombre. Yo lo que necesito es un carro para andar. Yo no necesito un papel. Nosotros valoramos más el carro que la esposa. Por eso Satanás está intencionalmente trabajando, ¿para qué? Para destruir la familia. El Señor nos dice que debemos intencionalmente construir el amor. El amor no es el resultado de la casualidad. El amor no es el resultado de que ella se porte bien. El amor es el resultado de ¿qué? De que los dos se proponen intencionalmente construir ese hogar. La mejor prueba del cristianismo en un hogar es la clase de carácter engendrado por su influencia. Las acciones hablan en voz mucho más alta que la profesión de piedad más positiva. Jesús fue intencional y Él nos hace ese llamado. Nosotros tenemos que ser intencionales. El orgullo no nos deja ser intencionales. ¿Saben por qué muchos hombres no son capaces de llevarle unas flores a su esposa? Uy, eso es debilidad. ¿Qué va a decir mi esposa? Yo nunca he hecho eso. Y ahora le llego con unas flores, no, me la va a montar. Y muchas esposas no son intencionales con sus esposos por lo mismo. Por lo mismo. Dice el esposo, ¿qué le estará pasando? ¿Qué me va a pedir? Tanto amor repentinamente. Necesitamos recuperar lo que el Señor quiso que fuese la realidad. ¿Qué dice Proverbios? Salomón dijo algo hermoso sobre el hogar. ¿Qué dice Proverbios sobre la esposa? Él pinta un cuadro hermoso. Él pinta un cuadro hermoso acerca del hogar. Proverbios capítulo 5, versículo 18 en adelante. Y esta debería ser la realidad de cada uno de nuestros hogares. Y lo importante aquí no es cómo estoy hoy, sino a dónde puedo llegar por la gracia de Dios. Cuando intencionalmente comienzo a trabajar para alcanzar el ideal de Dios. Sea bendito tu manantial y sé humilde y abnegado con la mujer de tu juventud. ¿Qué dice ahí? Dice, alégrate. Cuando el hermano nos dijo a nosotros humildad y abnegación, yo estaba pensando en alégrate. Y dije, no, yo quiero es alegrarme con la mujer de mi juventud, no estar ahí lavándole los pies y secándoselos como los discípulos, ¿verdad? Humillado. Dice aquí, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud.
sierva amada, graciosa Gacela, que sus caricias te satisfagan en todo tiempo y recréate siempre en su amor. Dani, ¿no te provoca salir corriendo a casarte? ¿Ah? Imagínense. ¿Ah? Muy bien. Y en su amor recréate siempre. Todos llegamos al matrimonio con eso en la mente. Recrearnos. Y después nos damos cuenta que no es solo recreación. Y entonces comienzan los problemas. Por eso dijo Pablo, les recomiendo que no se casen. Pero si se quieren casar, no pecan. Pero recuerden, ¿y qué dijo? Tendrán aflicción en la carne. ¿Habrá un hogar donde no haya aflicción en la carne? Si son dos ángeles los que se casaron, es posible. Pero si son dos seres humanos, va a haber aflicción. ¿Cuál es la solución para resolver la aflicción? Servir como Cristo sirvió. Humildad y abnegación. Recréate siempre en su amor. En el mes de diciembre viajamos, mi familia, de vacaciones. Mi suegro, mi suegra, mi esposa, mi hija, mi hijo. Cuando uno viaja en un grupo grande, se pueden presentar situaciones, ¿verdad? Así que es un desafío. Nosotros vivimos, mis padres, mis suegros y nosotros, en una sola casa. ¿Okay? Y además también Stephanie, ¿verdad, Stephanie? Es una casa grande, es grande. El apartamento de mis padres queda a un lado. Nosotros vivimos en el segundo piso y mis suegros viven en el primer piso. Es una casa grande, pero estamos todos juntos. Y la gente nos pregunta, ¿cómo hacen ustedes? Bueno, yo no le recomiendo ese arreglo a todo mundo, ni considero que soy mejor que los demás porque lo he podido sobrellevar, pero se puede. Pero eso no quiere decir que todo mundo lo pueda. Lo ideal es que cada quien esté en su espacio. Pero nosotros hemos aprendido a convivir, ¿verdad? Todos allí como dice el Salmo, cuán hermoso es cuando habitan los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? Y habíamos estado planificando este viaje por meses y orando por el viaje. Conseguimos unos pasajes a un precio increíble. Los pudimos comprar. Todo estaba listo. Unos días antes de viajar, 5, me alcanzan. Unos días antes de viajar ya comenzamos los preparativos. Cada uno de nosotros tiene sus talentos y sus dones. Uno de mis talentos es organizar, administrar. Así que yo administro los viajes muy bien y días antes de viajar yo tomo todos los pasaportes, los acomodo, los pasajes los imprimo, los meto en el bolso, todo lo dejo listo para no tener sorpresas. Así que unos días antes de viajar le digo a mi esposa, mi amor, por favor, tráeme los pasaportes de tus padres para revisarlos. Y ella me dijo, yo ya los revisé, pero con un tono que me dijo a mí, yo interpreté, yo también soy organizada, no eres solamente tú. Eso fue lo que yo interpreté y me molestó. ¿No quieres mi ayuda? Está bien. Me desentiendo entonces. Pero yo no le dije eso lo pensé. ¿Ok? Solo pensé. Eso lo pensé. Así que me extrañó. Pero lo que yo interpreté fue, ella me quiere demostrar que ella también puede. Eso fue lo que yo interpreté. Así que agarré los pasaportes de mis hijos, de mi esposa, el mío, todo revisado, todo en orden, los guardé. Cuando ya, entonces vamos a viajar, mi esposa me entrega. No, ellos se llevaron sus pasaportes. Bueno, llegamos al aeropuerto. Cuando llegamos al aeropuerto y estamos haciendo la fila,
Llegamos allí al mostrador, la muchacha nos pide los pasaportes y entonces le dice a mi suegra, ¿y dónde está su pasaporte colombiano? Porque aquí está el venezolano, pero para salir de Colombia usted necesita su pasaporte colombiano. Mami, ¿y tu pasaporte colombiano? ¡Ay, no está! Y yo, interesante. Dije, al fin voy a estar en una condición donde yo tengo toda la razón. Y nadie me va a poder decir, es que esto, es que lo otro. ¿Ustedes saben cuando uno tiene toda la razón, cómo uno se siente? Hermano, ¿no le ha pasado eso? ¿Ah? Eso es sabroso, así es, hermano, eso es sabroso. Eso es rico. Entonces, la mujer le dice, bueno, puede ser que en migración los dejen pasar. Mi esposa tenía mucho dolor de cabeza. Bueno, eso le produjo un estrés tremendo. Y entonces yo le dije, vamos a buscarte algo que te ayude con ese dolor de cabeza. Y en el camino comencé, mira, eso es lo que te pasa. Yo no sé por qué no quisiste aceptar mi ayuda. Yo no sé en qué estaba pasando por tu cabeza. ¿Ah? Y entonces mi esposa me dijo algo y me dijo, que me ha dicho en otras ocasiones, y cuando me lo ha dicho yo le he dicho, no. Ella me dijo, ¿me estás regañando? Y yo le dije, en otras ocasiones yo digo, no, mi amor, estoy haciendo un comentario sobre la situación. Y entonces ella me dijo, ¿me estás regañando? Y yo le dije, sí, y te lo mereces. Porque yo te quería ayudar, yo quería evitar esta situación y tú por tu orgullo de que tú sí puedes hacer las cosas, no me dejaste. Bueno, ella se quedó callada. Y yo, claro, tiene que quedarse callada porque yo tengo la razón. Bueno, llegamos a migración y mi suegra, oren. Y yo, oren. Después de esa metida de pata, oren. Pero sí, yo me puse a orar y dije, Señor, ayúdame, sácanos de este problema porque aunque yo tengo la razón, queremos viajar. Y viajar es más importante que yo tenga la razón. Ayúdanos, Señor. Y llegamos a migración y el hombre nos dice, ¿dónde está el pasaporte colombiano de la señora? No lo tiene. Así no puede viajar. Y yo por dentro, ¿vio? El hombre de migración dijo, acompáñenme. Entonces yo le dije a mi esposa, tú vas con tu mamá. Y me fui con los niños, nosotros pasamos todos, entramos con mi suegro y ellas se quedaron. Oramos, estuvimos orando. Y yo entonces comencé a desarrollar un plan B, le escribí a mi esposo unos mensajes, le dije, bueno, mi amor, se quedan en un hotel, manden a traer el pasaporte por Servientrega, esto, lo otro, y y nos vemos allá en Estados Unidos. Al rato llegó mi esposa. El abogado del aeropuerto, el agregado legal, en fin, le solucionó y pudieron. Ahí les hicieron una excepción y pudieron viajar. Bueno, y no hubo que dar nada de dinero, ¿está bien? Bueno, llegamos, nos sentamos en la sala de espera, mi esposa allá, yo aquí, ella seria y yo serio también. Y entonces mi suegra abre la boca. ¡Ay, Dios mío! Lo que faltaba. Y llega y dice, es que usted no quiso ayudar. ¡Ay, Dios mío! Yo jamás le había respondido mal a mi suegra. Nunca. Y hasta ese día dije, le voy a decir a esta señora lo que se merece que se le diga. Le dije, claro, es muy fácil hablar. Usted no sabe todo lo que yo quise hacer y su hija no me dejó. Y ella se quedó callada.
Yo no lo pensé, fue una reacción. ¿Ah? Sí, fue una reacción natural, visceral, así es. Bueno, viajamos y durante el vuelo yo dije, voy a ver cómo está mi esposa. Cuando las esposas están así, uno llega y se acerca y dice, no me toque. Entonces yo llegué y le agarré la mano y no me la quitó. Y yo, es que está reconociendo que ella se equivocó. Claro que sí. Lo que más faltaba es que se pusiera ahora antipática también. Bueno, el Espíritu Santo comenzó a trabajar en mi mente y yo comencé a discutir con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me dice, te portaste mal. Te portaste mal. No, yo me porté bien. Todo esto lo quise evitar. Y si yo pido perdón, estoy reconociendo que ella tenía la razón. Recuérdense, mi promesa fue, yo nunca voy a pedir perdón porque soy el hombre perfecto, ¿verdad? No me equivoco. Y el Espíritu Santo me decía, resuelve esta situación. Así que ya habíamos llegado a la casa de mi hermano y entonces le dije a mi esposa, hablemos. Recuerden, hay que ser intencionales. Si ustedes quieren solucionar, tienen que ser intencionales. Le dije, hablemos del viaje, hablemos de la situación. Le dije, ¿por qué tú no me dejaste ayudarte? ¿Por qué? Y ella me dijo, mi amor, yo lo hice por ayudarte, para que tú no tengas tantas cosas que hacer. Le dije, bueno, pero no me sigas ayudando. Déjame hacer lo que yo sé hacer. Eso para mí no es una carga. Y le dije, perdóname por mi actitud. Mis acciones estuvieron bien. Yo quería hacer las cosas bien, pero mi actitud, ¿cómo estuvo? Mal, ¿verdad? Mal. Pero a veces uno se cansa de no tener la razón, ¿verdad, hermano? Y cuando uno tiene esa oportunidad, uno no la pierde. Eso es parte de la dinámica de lo que es vivir en compañía. El que vive solo no tiene esos problemas, ¿verdad? Agarra y le da puños a la pared y la desbarata. Pelea con él mismo. Pero cuando vivimos en el hogar, tenemos esta oportunidad maravillosa de desarrollar ¿qué? Desarrollar el carácter para honra y gloria de Dios. Bueno, pedirle perdón a mi esposa fue fácil, pero ahora tenía que pedirle perdón a mi suegra. ¡Ay, Dios mío! Eso sí es difícil. Porque cuando uno no le pide perdón a la esposa, uno tiene consecuencias. ¿Verdad que sí? Y lo mandan a dormir allá afuera, a la sala. Pero la suegra, ¿qué le puede hacer a uno? Pero yo sabía, el Espíritu Santo me dijo, pídele perdón a tu suegra. Pero es que yo tengo la razón. Pídale perdón. Así que fui y llegué y le dije, mamá Rosario, quiero que me perdone por la manera como yo la traté ese día en el aeropuerto. Ay, mi hijo, ay, mijito, perdóneme a mí también. Bueno, y la pasamos maravilloso. Para que haya paz en el hogar, para que haya armonía en el hogar, ¿qué se requiere? Humildad y abnegación. Mutua. Porque si es de un solo lado, la cosa no funciona. Tiene que ser de los dos. Termino con esta cita de Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, página 166. Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, página 166. La vida familiar práctica es la gran prueba del carácter. Por su tierna consideración en el hogar, por el ejercicio de la paciencia, la bondad y el amor, un hombre determina su carácter. La hermana Juárez está hablando a los esposos. ¿Y qué dice de los esposos? Debe tener ¿qué? Tierna consideración, paciencia, bondad y amor. ¿Y eso determina qué? El carácter. Muchas mujeres anhelan de sus esposos, quienes las han elegido para ser las compañeras de su vida, palabras de amor y bondad. ¿Qué anhelan las esposas?
palabras de amor y bondad, y las atenciones y cortesías usuales que les corresponden. ¿Qué le corresponde a una esposa? Atenciones y cortesías. ¿Cuántas dificultades y qué marea de males e infelicidad se podrían haber evitado si los hombres y también las mujeres hubieran continuado cultivando la consideración, la atención, las bondadosas palabras de aprecio y las pequeñas cortesías de la vida que mantuvieron vivo el amor? ¿Qué es lo que mantiene vivo el amor? Consideración, atención, palabras bondadosas de aprecio y las pequeñas cortesías de la vida. Eso es lo que mantiene vivo el amor. Si el esposo y la esposa solo continuaran cultivando estas atenciones que nutren el amor, serían felices en su compañía mutua y tendrían una influencia santificadora sobre sus familias. Muchas veces los esposos y las esposas, los padres, queremos que nuestros hijos se santifiquen, pero entre nosotros dos no hay armonía. ¿Cómo lo vamos a lograr en ellos? Si el esposo y la esposa solo continuaran cultivando estas atenciones que nutren el amor, serían felices en su compañía mutua y tendrían una influencia santificadora sobre sus familias. Y escuchen lo siguiente: tendrían entre sí un pequeño mundo de felicidad y no desearían salir de ese mundo. ¿Qué quiere el Señor darnos? Un pequeño mundo de felicidad. ¿Significa que en el hogar no van a haber diferencias? ¿No van a haber problemas? Sí los va a haber. A veces sobre las cosas más insignificantes. Porque el orgullo, ¿verdad?, es la raíz de casi todos los males que se presentan en el hogar. Pero el Señor quiere que tengamos, ¿qué? Un pequeño mundo de felicidad. Que el Señor les bendiga. Y que podamos aprender a través de la humildad y la abnegación a solucionar los problemas que Satanás coloca para impedir la felicidad. Recuerden, debemos estudiar cómo hacer feliz al otro. La intencionalidad de Jesús. El Señor les guarde.